¿Quieres hacer speedruns? Pues tocará probar seeds hasta que no spawnes en un lugar que sea a la mitad del océano. Si spawneaste cerca de una aldea, perfecto. Ve hacia ella y róbales todas las camas y comidas a los aldeanos. Y obviamente mata a su golem de hierro para hacerte un cubo de agua y un mechero con su cadáver. No creo que haga falta decírtelo, pero para conseguir el pedernal del mechero tienes que sacar un poco de grava. Necesitarás herramientas, así que tala 4 bloques de un árbol, hazte una mesa de crafteo, algunos palos y una picota de madera, con la cual sacarás un poco de piedra, te harás una picota de piedra y desecharás la de madera si es que no se rompe antes. Y sí, tienes que hacerte una asada, con esta podrás adueñarte de los alimentos de los aldeanos más rápido. El hacha la usarás para matar mobs, la pala para sacar grava y la espada... ¿Para qué mierda te hiciste una espada? Ahora, para continuar, depende más que todo de tu suerte. Si encontraste un templo del desierto con 3 o más diamantes, podrás hacerte una picota de diamante para sacar obsidiana y poder hacerte un portal desde el Nether en vez de tener que volver a tu portal principal. Igualmente, si te crees lo suficientemente rápido encontrando diamantes como para no estar 40 minutos minando, baja por una ravine y sácalos por tu cuenta. Además, podrás hacerte el portal en los lagos de lava de la capa 11 y te ahorrarás tener que buscar un lago de lava. También si encuentras un portal abandonado y te sobró hierro para hacerte una picota, saca a él o los bloques de oro que encuentres. Y si encuentras obsidiana en cualquier cofre durante el speedrun, guárdala. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Si encontraste una aldea nevada y anteriormente encontraste un templo del desierto, puedes utilizar la TNT del templo del desierto para destrozar las casas de los aldeanos, conseguir madera, hacer palos y venderle estos palos a los mismos aldeanos a los que le destruiste la casa a cambio de esmeraldas, que les venderás a los mismos aldeanos a cambio de flechas. Bueno, volvamos a la realidad. Hey, you. You're finally awake. Probablemente a duras penas encontraste una aldea y nada de lo anterior te ocurrió. Entonces, si tienes una suerte del orto, tendrás que conseguir flechas por otro medio. Eso sí, hay varias formas de matar al dragón sin usar un arco. Puedes usar bolas de nieve. ¿Crees que puedes matarme con eso? Sí. O simplemente saber timear muy bien las camas para matarlo antes de que se regenere. Pero yo te recomiendo que consigas entre 1 y 2 stacks de flechas, rompas los cristales y luego lo mates a camazos. Entonces necesitarás flechas, y si optaste por no volarle la casa a los aldeanos, tendrás que conseguirlas matando pollos y sacando grava. Eso sí, te recomiendo que lo hagas mientras viajas al Stronghold para ahorrar tiempo. Igualmente las puedes conseguir tradeando con los piglins que te dan flechas espectrales, pero no. Ya solucionado lo de las flechas, solucionemos otro problema. Digamos que no encuentras una aldea y no se te ocurrió la maravillosa idea de cambiar de seed. ¿De dónde sacan las camas, el hierro y la comida? Pues por imbécil te tocará farmear todo esto a la antigua. No seas weón, cambia de seed. Ya que tengas todo lo necesario para ir al Nether, entonces tocará hacer un portal. Lo mejor sería que encontraras un lago de lava, pero es muy probable que no encuentres, así que de ser así, baja una ravine y hazlo en la capa 11. Cuando estés frente a la lava necesitarás tu hermoso cubo de agua para armar el portal. Sigue exactamente los pasos que estoy haciendo en el video porque me da flojera explicártelos, así que mientras, suscríbete. Bueno, continuemos. Ahora enciende el portal y que comience el sufrimiento. Ya que llegaste al Amazonas tendrás que encontrar una Nether Fortress. Desde la Nether Update las Nether Fortress comenzaron a ser cada vez más raras, así que mucha suerte porque es probable que pases unos 20 minutos buscando una. Mientras vas camino a la fortaleza, haz como los españoles y llévate todo el oro que encuentres en tu camino. Con este hazte unas botas para que los piglins no te peguen y úsalo para tradear con estos mismos y conseguir obsidiana, flechas espectrales, comida, un par de pociones de ignifuego y si tienes suerte, Ender Pearls. Lo más probable es que los piglins no te den más de 4 a 8 Ender Pearls con todo el oro que sacaste, así que tendrás que extinguir a toda la población de Endermans que encuentres en tu camino. Para matarlo te puedes poner en un espacio de 2 bloques de altura o atraparlos en un barco. Cuando llegues a la fortaleza tocará buscar un spawner de Blaze y matarlos. Es muy probable que mueras en esta parte, así que te recomiendo que practiques. Igualmente, si conseguiste alguna poción de ignifuego con los piglins, puedes usarla antes de la lucha y serás inmune a sus ataques con excepción de los cuerpo a cuerpo. Y así podrás conseguir muy fácilmente entre 7 a 8 barras de Blaze. Si aún a este punto te sobra hierro, sorprendente, hazte un escudo. Así lo harás aún más fácil. Ya que tengas aproximadamente entre unas 7 y 8 Ender Rods y unas 12 a 14 Ender Pearls, entre más mejor obviamente, estás listo para salir del infierno. Ahora ponte a rezar que hayas conseguido 10 o más de obsidiana en todo este tiempo. Porque si no es así, tendrás que dar todo el viaje de vuelta hacia tu portal y si se te olvidaron las coordenadas, cagaste. Ahora revisa que tengas lo siguiente.
Cuando tengas todo, llegó el momento de tirar un ojo y correr por 30 minutos en una dirección hasta encontrar el Stronghold. Para hacer esto, tira uno aproximadamente cada 400 bloques y avanza. Cuando comienza a devolverse, tira un par de ojos hasta encontrar el punto exacto en el que se devuelve y cava en línea recta hacia abajo. Bueno, ahora llegó la mejor parte de todas. Comienza a correr en círculos por el Stronghold hasta encontrar el portal. Es probable que tardes tanto en encontrarlo que ya hayan sacado 3 nuevas versiones de Minecraft para cuando lo encuentres. Así que como recomendación te digo que marques los lugares por los cuales has pasado con antorchas o rompiendo las puertas con el puño. Cuando encuentres el portal, rompe el spawner, acaba con el ejército de ratas y tapa la entrada. Luego coloca una cama para guardar spawn y si quieres un cofre con un pequeñito kit por si te mueres. Y ahora llegó el momento de ir al End. Felicidades, llegaste al End. Ahora el primer reto será llegar a la isla sin caerte al vacío y mandar a la mierda todo tu speedrun. Si spawneaste encerrado bajo tierra tienes suerte, simplemente cava hacia adelante con una picota. Siempre vas a aparecer mirando hacia el centro de la isla, por lo cual si cavas hacia atrás es probable que te caigas al vacío. Aunque en realidad tienes que ser muy huevón para caerte. Bueno, ahora hay muchas formas de matar al dragón. Puedes hacerlo incluso sin romper los cristales, pero yo te recomiendo destruirlos para ir más a la segura. Para destruir los cristales que están enjaulados, dispárales por una esquina, así no tendrás que subir. Si el dragón te tira hacia la estratosfera, intenta hacer un water drop, o si no tira un enderpearl, que puedes conseguir matando a los mismos endermans durante la batalla. Una opción para matar al dragón es colocarte en el centro cuando veas que comienza a bajar y comenzar a colocar camas y explotarlas mientras baja para hacerle mucho daño. Esto es algo difícil, pero es lo más rápido. Eso sí, no lo esperes en el centro antes de que comience a bajar, ya que tirará su aliento y no podrás hacerle nada y perderás muchísimo tiempo. También puedes hacerlo de otra manera, que es la que yo te recomiendo, que consiste en pegarle espadazos en el cuello un rato y cuando veas que está por irse, le pones una cama y la explotas. Y luego repites esto hasta que muera. Y ahora, cuando mates al dragón, felicidades, ya eres todo un speedrunner profesional. Ahora pasa 3 o 4 meses sin dormir y ya podrás romper récords mundiales.